Excelente día tengan todos, gracias por estar en un video más. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las zonas de soporte y resistencia en el análisis técnico, que es básicamente una de las bases fundamentales de esto. Les voy a mostrar en vivo y directo en el gráfico porque podamos ver exactamente cómo se marca una zona de soporte y una zona de resistencia, pero primero les voy a explicar qué es una zona de soporte y qué es una zona de resistencia. Si vemos en el gráfico, siempre en cualquier temporalidad que nosotros estemos, el precio va a tener movimientos bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, cuando crea una estructura alcista, cuando está creando una estructura alcista, que ya eso lo vimos, cuando está creando una estructura bajista. Pero llegan puntos donde el precio hace este tipo de movimiento, baja, y en el punto donde antiguamente estuvo, el precio llega, toca y automáticamente sube. O sea, retestea este punto y automáticamente sube, vuelve a hacer esto, vuelve a hacer esto y vuelve al mismo punto. ¿Todo el tiempo? No, pero lo hace. Esto de aquí, esto que estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá, se le llama zona de soporte o piso, como lo quieran llamar. Zona de soporte o zona de piso. Bueno, hay personas que le dicen piso, otras personas le dicen zona de soporte, como ustedes lo quieran llamar, al final da lo mismo. Lo que el precio hace es respetar este punto donde el precio antiguamente tocó y vuelve a tocar y vuelve a tocar. ¿Lo va a respetar siempre? No necesariamente. No necesariamente, lo puede sencillamente romper y ya, no pasa nada. Pero la teoría nos dice que normalmente y estadísticamente, dependiendo del activo también, cada vez que toca el precio en donde antiguamente estuvo, el mercado puede nuevamente retroceder. En este caso, esta sería la zona de soporte. Y esta de aquí, esta zona de aquí, sería la zona de resistencia. ¿Por qué la zona de resistencia? Porque, o techo, porque es el punto más alto donde el precio toca, se devuelve, incluso puede volver a venir a tocar y se devuelve. Ahora, ¿qué pasa? Esta zona nosotros la marcamos para tener una idea de lo que el precio puede estar haciendo según lo que ya hizo en el pasado. Estas zonas, aparte de funcionar como soporte o resistencia, que también pueden usarse las zonas de resistencia como piso, las zonas de piso como techo. O bueno, vamos a hablar en un solo término. Vamos a decirle soporte y resistencia. No vamos a decirle piso y techo. Piso el que está abajo, techo el que está arriba. Pero vamos a decirle soporte y resistencia. Ok. Una zona de resistencia puede usarse como zona de soporte. ¿Por qué, Jonathan? Bueno, por lo siguiente. El precio puede venir aquí, estar haciendo esto, tocar una vez, tocar otra vez. Y en algún momento el precio puede romper esa zona de resistencia y luego venirla a testear como una zona de soporte. Que de hecho, eso es uno de los setups que nosotros tenemos, o sea, una de las confirmaciones, una de las confluencias que nosotros tenemos para poder tomar una entrada, pero eso lo vamos a ver más adelante ahorita. Entonces, fíjense que aquí el precio tocó una vez, bueno, tocó varias veces, tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces, tocó cuatro veces. Esta zona de resistencia, ¿cuántas veces va a tocar? No lo sabemos. De hecho, no puede ni siquiera tocar ni siquiera una, se puede ir el precio y ya, chao. No pasa nada. ¿Cuántas veces va a tocar? Una, dos, tres. Y mientras más veces toque, mayor es la probabilidad de que el precio rompa dependiendo del activo. Si es un activo que está constantemente alcista, como por ejemplo es el oro, es muy probable que siga rompiendo. Entonces, en este momento que el precio rompe esta zona de resistencia, viene y la testea como soporte. O sea, ahora ya esta zona de resistencia para esta zona de precio de acá, ahora se convirtió en una zona de soporte para esta zona de precio de acá. Y puede estar en cualquier momento despegando al alza o puede incluso, el precio puede estar, esperen aquí, voy a borrar esto. El precio puede manipularnos, hacernos creer que va a romper y que va a continuar al alza y sencillamente devolverse. O sea, el precio puede hacer esto, tocó, tocó, tocó y aquí nos hace que rompió, pero en realidad nos rompió y se devolvió. ¿Qué nos dice a nosotros cuándo va a romper para arriba y cuándo sencillamente se va a devolver y cuándo sencillamente va a continuar? La experiencia, nada más. La experiencia, y todavía no vamos a equivocar. Nosotros vamos a decir que se va al alza y se va a devolver porque le da la gana, porque el precio es Bad Bunny, el precio hace lo que le da la gana. Ok, entonces ya entendimos que es una zona de resistencia, zona donde el precio toca y la utiliza como una resistencia, valga la redundancia, que resiste a que el precio siga subiendo y hace que se mantenga constantemente retrocediendo a esa zona. Eso es una zona de resistencia. Y ya sabemos también que es una zona de soporte cuando el precio viene, toca, vuelve a tocar, se vuelve a ir, vuelve a tocar, se vuelve a ir, vuelve a tocar, se vuelve a ir. No necesariamente tiene que ser tan preciso, ¿no? Te lo voy ahora a enseñar en lo real en la gráfica. Esto es una temporalidad de semanal. Vamos a poner en temporalidad de una hora. Vamos a ir acá. Miren aquí en esta zona cómo el precio se mantuvo en este rango de zona. Ah, ahora voy. No es un punto específico donde el precio se tiene que devolver. No. ¿Ok? No necesariamente. Entonces fíjense cómo el precio se mantuvo en estas zonas. Tocó,
retrocedió, tocó. ¿Se acuerdan lo que les dije del falso rompimiento? Se devolvió, volvió a tocar, se volvió a devolver, volvió a tocar, se volvió a devolver, volvió a tocar, se volvió a devolver. Aquí podemos también contarla como una zona porque está en el mismo rango de precio. Hasta donde en un punto el precio dijo, aquí ya no más. Y en la siguiente vela, ¡buf!, rompió y se fue al alza. Estas son las zonas de resistencia y pasa mucho, mucho en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier zona de precio. Pasa muchísimo, el precio toca, retrocede, toca, retrocede. ¿Y qué nos va a decir a nosotros cuándo comprar? Pues sencillamente la práctica, la experiencia y aprender a conocer el activo que vamos a operar y obviamente unas confluencias y algunas otras eh, mañitas que uno se aprende con la lectura de las velas y todo eso, que eso lo vamos a ver en videos más adelante. Ya la lectura de las velas se las enseñé, pero les enseñé simplemente lo básico, lo que es la anatomía de una vela. No les enseñé cuáles son las velas alcistas, cuáles son las velas bajitas, las velas doji, que representan uno u otro tipo de cosas. No necesariamente tienen que ser 100% correcto siempre, pero la probabilidad nos dice que la mayor cantidad de veces que ocurren estos escenarios se dan las confirmaciones y podemos entrar en una compra, en una venta y se puede dar las probabilidades a nuestro favor. Y ahora vamos a mirar dónde encontramos escenarios de zonas de soporte donde el precio tocó, testió, tocó, testió, tocó, testió, se fue. Aquí digamos que también rechazó hasta donde el precio ya dijo no más, miren esta vela. Ahora más tardecito les voy a enseñar qué son el tipo de velas. Miren esa vela donde tuvo un rechazo gigantesco al alza. Esto quiere decir que hay vendedores fuertes y se desplomó el precio y se pasó a convertirse de una zona de resistencia, perdón, de soporte, ¿verdad? Soporte, soporte, a convertirse en una zona de resistencia. Nuevamente, resistencia, 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 resistencia un poquito rota de mentirita. Luego, ahora sí rompió para convertirse nuevamente en una zona de soporte. Miren que rompió de mentirita, hizo un mechazo y ahí en este momento el precio sube, vuelve a bajar, lo vuelve a utilizar como una zona, recuerden, no es esa línea exactamente, es una zona donde el precio reacciona. Normalmente yo no utilizo casi líneas, yo utilizo estas cositas, que son estos rectángulos que me marcan una zona de precio, no necesariamente un precio específico, para no alimentar mi ego diciendo de que va a ser precisamente ahí donde el precio se va a devolver. Bueno, gracias por estar en un video más. Este fue el video de soportes y resistencia, zonas de piso, zonas de techo, oferta demanda, como lo quieran llamar. El siguiente video este será el video donde les explicaré las zonas realmente importantes, porque no es que vamos a marcar el poco de rayas a lo loco. O sea, si se fijan en mi gráfico de temporalidad alta, tenemos muy pocas zonas marcadas. Como pueden ver, yo no tengo tantas zonas marcadas. Si se fijan aquí, tengo, por ejemplo, esta zona, esta que ven aquí, este rectángulo. Esto es una zona que yo estuve marcando, que estoy en temporalidad de 4 horas y por ende notamos que es como muy chiquito, pero en realidad es una zona amplia. Nos vamos a temporalidad de 1 hora. Podemos ver que es una zona donde el precio ha tocado, ha tocado, ha tocado y luego rompe y así sucesivamente. Vamos marcando zonas como vaya pasando el tiempo y dependiendo de lo que el precio nos vaya diciendo, porque a veces que el precio sencillamente le da la gana y se va y ya no, pues no quiere volver más. En el siguiente video les estaré mostrando cómo marcar las zonas realmente importantes que son las que nos van a ayudar a nosotros a tener una operativa bastante limpia y a esperar realmente los setups con mayor probabilidad de aciertos.